Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas que nos ven de diferentes lugares del mundo. Eh, Hoy tenemos una maravillosa e importante entrevista. Nos acompaña hoy la doctora María Isabel Córdoba Paneso. Ella es abogada, hace parte de la consultiva distrital, de igual manera también de la consultiva nacional. Ella es... tiene una fundación, el Borojo, que es una fundación que lucha por los derechos de las mujeres afro, la cultura y el empoderamiento político. Recordemos que ella también ha participado en diferentes eventos políticos, también ha sido funcionaria como consultora jurídica en el Consejo de Bogotá. Pues sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestra doctora María Isabel Córdoba Paneso. Hola, muy buenos días para la teleaudiencia, para los hermanos y hermanas en todo el mundo que ojalá tengan la posibilidad de ver este programa y si no alcanzan a verlo, queda grabado para que ustedes tengan la posibilidad de saber que están haciendo un grupo de personas que nos muestran, que nos dan la participación en estos canales para que nosotros podamos hablar de nuestras comunidades y de temas en general. Yo soy Isabel Córdoba Paneso, soy oriunda del Condoto Chocó, Colombia, y estoy en el proceso o movimiento negro afrocolombiano. Soy una mujer defensora de derechos humanos y asidua defensora de los derechos de las mujeres. Eh, para contextualizar un poco a nuestra audiencia, usted ha sido una líder en los territorios, en las ciudades centrales. Usted conoce y ha estado dentro también del tema político, y usted es una mujer que está preparada para darnos una mirada de la política pública afro, sus aciertos, desaciertos, en fin. Entonces, queremos que nos hable un poco de la Ley 70. Bueno, la ley 70 de 1993 es una ley que en el modelo de constitución que adoptó el país, la constitución del 91, a través de una constituyente propiciada por el M19, quien hoy uno de sus dirigentes es el presidente de Colombia. Ellos fueron los que propiciaron esta nueva constituyente para eliminar esa constitución excluyente, racista, misógina que teníamos, la del 86, de 1986. Con la constitución del 91 queda un artículo transitorio, el artículo 55, el cual ordenó crear la ley de comunidades negras. Esa ley quedó como la ley 70 de 1973. Esa ley es la garante, es una de tantas leyes garantes, ¿no? Es una de las leyes de garante de los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que pues si bien no estaba aprobada en su, o no está aprobada en su totalidad, sancionada, con la presencia de este nuevo gobierno, y en especial de nuestra vicepresidenta Francia Márquez, hemos logrado aprobar y sancionar dos capítulos, el cuarto y el quinto, el que habla sobre los derechos económicos de las comunidades y el derecho al territorio en cuanto a la minería.
Así las cosas, la ley 70 como garante de derecho y también y creadora de los espacios de participación como lo es la consultiva distrital, en mi caso Bogotá, la consultiva nacional de alto nivel y todos los departamentos que tengan consultivas. Son espacios de participación que se abren, que propician la visibilización de este grupo étnico o tribal, como lo definió el convenio 169, tengamos la posibilidad de participar con gobiernos autónomos, con gobiernos propios en cuanto a la interlocución y concertación de planes, proyectos, programas de las comunidades negras. Esa es nuestra ley 70. Doctora María Isabel, aquí usted nos está corroborando que la ley 70 se ha detectado unas anomalías, lo cual ya han habido algunas reformas. ¿Qué más le faltaría, de acuerdo a su conocimiento, qué le faltaría más a la ley 70 para que fuera completa? Porque nos hemos demorado 30 años y pues hasta ahora se están viendo como unos cambios de reforma de las que usted me habla. ¿Qué le faltaría? ¿Cuál sería como ese punto clave para que fuera más completa? Bueno, mira, como abogada te voy a responder esta pregunta. La ley 70, en 1993, el contexto social de las comunidades negras era uno. Hoy el contexto es otro. Y las leyes se hacen teniendo en cuenta los contextos sociales. Las leyes también deben ir avanzando según la situación política, social y económica que viven sus asociados en el territorio. Así las cosas, la ley 70 ya necesita, a mi manera de ver como abogada, una pequeña reforma. ¿Qué es esa reforma? La ley 70 está muy dirigida a los territorios rurales. Está muy dirigida a ese tipo de poblaciones, territorios. Hoy nosotros no lo habíamos pensado en esa ley, que se iba a dar un desplazamiento forzado, que nuestras comunidades iban a sufrir de unos despojos de sus territorios, unos desplazamientos forzados por el conflicto armado. La ley 70 no tiene incluido esa población que fue despojada, desplazada, asesinada, en cuanto a garantía de derechos para esa población, ya que esta ley habla específicamente de derechos de las comunidades negras. Entonces, hay que reformarla para incluir este fenómeno tan atroz que sucedió, para que quede ahí incluido como garantes de derechos dentro de nuestra propia ley. Y lo mismo sucede con lo económico. Y el desplazamiento, bien sea forzado que se haya dado o por situaciones en búsqueda de posibilidades económicas, estudiantiles, que está dándose en nuestra comunidad. Hoy lo urbano, hay territorios urbanos que tienen más asentamiento afro que los mismos territorios rurales de nosotros. Entonces, toda esa migración de nuestros territorios, por X o Y factor que se haya dado, hoy a lo urbano hay necesidad de reformar la ley 70, que se tenga en cuenta ese contexto social del desplazamiento por la razón que haya sido de nuestra población de lo regional a lo urbano en las grandes ciudades. Eso haría yo, o a lo mejor lo haré más adelante, uno que sabe, que yo sea la senadora, la presidenta, la vicepresidenta, uno que sabe, en el mundo estamos, pero sí se requiere esa reforma a la ley. Sí, muy bien. Y mire que es muy cierto sus apreciaciones, porque hace poco entrevistamos un líder de aquí de... ¿cómo se llama este pueblo?
cerca de Bogotá, Soacha, de Soacha. Ajá. Y él nos contaba que aproximadamente en Soacha habían unos 80.000 afros mal contados, imagínense, mal contados, solo en Soacha. Sí. Entonces mire que su análisis está bien asertivo. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar de nuestra vicepresidenta. Hoy, actualmente, en la actualidad, nosotros tenemos por primera vez en la historia de nuestro país una mujer afrodescendiente que nos acompaña en el segundo cargo más importante del país. Es una mujer que se ha dado la pela, que ha puesto su pellejo, que el racismo ha salido aún más a flote. Los racistas ya se han descarado en el maltrato, en el desprecio, la marginación, en fin, violaciones de sus derechos como una mujer mandataria de los colombianos. Incluso hace poco su padre atentaron contra la vida de su padre. ¿Qué nos dice usted hoy? ¿Cómo ve desde su mirada profunda la situación de nuestra vicepresidenta, la gobernanza, qué ha ido adelantando? Bueno, yo te voy a responder desde mi propia percepción y mirada, porque como no estoy en el núcleo del gobierno, entonces yo en este momento te podría responder desde la mirada. En cuanto a la gobernanza, ¿qué hice, Milena? Está bien, sí. En, cuan- en cuanto a la gobernanza, eh, nosotros, por ser ella una mujer negra, nosotros pusimos, dejamos muy amplia la expectativa frente al gobierno, porque nosotros y nosotras creemos que es que el gobernante en 4 años nos puede solucionar toda la problemática que tenemos. Y no solo pasó con las comunidades negras, sino con la comunidad en general, todos los grupos étnicos y la población blanco-mestiza. Pusimos la vara muy alta, o tal vez ellos mismos también la pusieron muy alta en cuanto a las expectativas que esperaba el pueblo con estos mandatarios. Ya cuando ellos llegan, gracias a Dios y el gran esfuerzo que hicimos todos los colombianos que estuvimos ahí aportando, y digo estuvimos porque yo creo que ningún colombiano se haya perdido la oportunidad de ver a Isabel metida de lleno, con esa frase coloquial, como dice Yesenia, poniendo el pellejo con toda la fuerza y todas las Por ahí ganas. la vimos en televisión también, por ahí la vimos Por todos lados. pantalla. Entonces, a diferencia del resto de la comunidad, yo conocedora de la política, metida en la política, yo sé que 4 años para un mandatario es insuficiente. En 4 años tú únicamente alcanzas a medio organizar el desorden, organizar la casa. Estos mandatarios les pasó lo mismo que cuando uno se trastea. A veces termina uno 1 año, 2 años y uno no ha terminado de empacar ese trasteo. Y es un pequeño trasteo. Eso mismo pasa por gobernantes. En el caso de Francia, pues la verdad, lo que ella está pudiendo hacer por los territorios es lo que le permite el sistema. Ella no puede hacer mucho más de ahí, porque es que el sistema también está diseñado hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar.
Y tenemos que tener claro que antes nuestro presidente le destinó un cargo más, como es el de Sí. ministra de la Igualdad, Ujú. para que su participación fuese más asertiva, más positiva, porque es que los vicepresidentes por constitución son un cargo que prácticamente es poco lo que pueden hacer. Ya ella con este cargo de vicepresidenta y ministra de la Igualdad es la forma como ella se ha venido moviendo de tal manera que pues logrará algún resultado al finalizar este periodo. Pero, hay un pero. Ujú. No hay un pero como en todo. Yo puedo ser abogada, pero todos tenemos un pero. Así Ujú. el pero distorsione lo dicho o la frase, pero a mi manera de ver, yo creo que también depende de los asesores. Hay que Ujú. rodearse de buenos asesores, asesores que más que políticos tengan en la mente, en su sentir, en su corazón el contexto social, conocedores de la problemática, problema, solución, no solamente intervenir en el contexto político electoral, sino también en el contexto político social. Conociendo yo la Ujú. problemática, puedo plantear una solución. Y eso, más que de la vicepresidenta, es tema de los asesores que en Ujú. la medida en que la rodeen positivamente y amplíen el espectro de participación y de mirada hacia el otro, la mirada que es muy importante hacia el otro, porque es que a veces el grupo armamos un conjunto cerrado. Ujú. Los conjuntos cerrados no permiten la verdadera participación, inclusión y visibilización de la problemática social, porque nos encerramos y cerramos el conjunto, entonces no hay posibilidad de entrar otra manzana a ese conjunto cerrado. Ujú. Bien, nuestros ancestros nos han enseñado el Ubuntu, que es lo que usted dice, trabajar en armonía, con amor, en juntanza, abrirle el corazón y las puertas a nuestros hermanos. ¿Cómo, qué específicamente, qué se podría mejorar en este gobierno, digamos, cerrando solo el ámbito de la vicepresidenta? ¿Y qué se ha conquistado? Bueno, para mí la mayor conquista fue la llegada de la vice. Esa fue la mayor conquista. De ahí en adelante, lo que se logre conquistar desde el cargo que ella ostenta, lo que se logre conquistar, pues va a ser ganancia para, para el futuro venidero. Ese futuro, ¿qué significa? Como nosotros, muchos intelectuales, trabajamos por el proceso de Francia con presidencia. No se dio la presidencia, y lo voy a decir aquí, no se dio la presidencia por culpa de nosotros mismos, porque entre nosotros mismos no nos creemos, entre nosotros mismos no hemos entendido que cuando estemos en los espacios de representación y toma de decisión, va a cambiar un poco la situación para nosotros. No total, porque ningún proyecto pues logra cambiar la totalidad de las fortalezas y las debilidades, ningún proyecto lo logra, pero sí, al menos nosotros estando en los espacios de participación y toma de decisión, vamos a lograr incidir un poco más. El mayor triunfo que hemos obtenido ha sido eso, el mayor logro. Y de ahí en adelante lo que ella pueda hacer en el marco de su misionalidad, porque ese es lo otro,
en el marco de la misionalidad de su cargo, lo que ella pueda hacer, porque como yo soy mujer de botas y ando en el territorio, todos los días estoy en juntanza, escucho pues ese inconformismo, ese mal sentir de nuestras comunidades porque piensan que con la llegada de Francia ha solucionado todo. Y como Así es. nosotros les vendimos que íbamos a vivir sabroso, nosotros vendimos que íbamos Sí. a vivir sabroso. Hoy estamos viviendo el no vivir sabroso. No estamos viviendo sabroso. Y vivir sabroso no es yo tener un empleo. Vivir sabroso no es que fui al hospital y cambió el sistema y me cambiaron la cama. No. Vivir sabroso es así no tengamos mayores riquezas, vivamos en paz. Así Eso es. es vivir. Tener al menos la paz que un día la tendremos. Algún día tendremos la Claro. paz. Pero Sí. lo que queremos vivir sabroso es eso, la paz. Y la paz en todos los sentidos, la seguridad social, la seguridad territorial, porque no lo estamos viendo ni lo estamos sintiendo. No es competencia únicamente de los dos dignatarios de mayores cargos que tenemos, presidente y vicepresidenta. Es competencia de todos nosotros, cada uno aportar su grano de arena para que podamos vivir en paz y vivir sabroso. Pero Así es. como tal, no estamos viviendo sabroso. No. Bien. Hoy, en la actualidad, estamos viendo sí, el desplazamiento en el tema de la salud. Vemos que mueren señoras de partos, problemas cardíacos, accidentes, por ejemplo, en nuestro territorio. No hay un antídoto para tratar una mordedura de serpiente, porque se murió ya el curandero, no hay una farmacia, no hay un hospital, pero vemos que en el Senado se la guerrean por aprobar esta reforma a la salud, pero están unos en contra, otros a favor, no se adelanta nada. ¿Qué nos dice usted acerca de esto? Esto es un tema, el tema de la salud en Colombia es un tema muy álgido. Sí, este es un tema supremamente delicado porque es que en Colombia no hay sistema de salud sino comercio de salud. Y como existe el comercio a la salud, pues suceden todas estas cosas que tú estás enunciando y muchas más. La salud en este momento tiene unos intereses muy, yo voy a decir el término, unos intereses muy satánicos. Porque es que no se concibe que en un territorio donde supuestamente todos somos asociados del territorio, todos somos hermanos, y en la medida en que nos cuidemos, asimismo, estamos permitiendo que se posibilite más el desarrollo del territorio, el desarrollo de nuestro país, porque es que cuando mueren las mujeres en condiciones de fertilidad, estamos perdiendo a la mujer y estamos perdiendo la posibilidad de procreación del territorio, que es lo que lo sostiene. Lo que sostiene el territorio económicamente es la procreación de la mujer. Entonces, cuando la descuidamos y la mujer empieza a fallecer, hasta se va desanimando frente a estos casos de salud, al punto que todos estos contextos sociales que estamos viendo, las mujeres están diciendo, no voy a tener hijos. Ni un hijo. La juventud está diciendo, no hijos. ¿Por qué? Por lo que está viviendo, lo que están viviendo y están viendo del contexto social, esa falta de oportunidad en educación, en salud, en seguridad alimentaria,
Toda esa falta de oportunidades es lo que está haciendo que las personas vivan en un inconformismo social que a veces hasta explota, ¿no? Como lo vimos en el pasado, hace poco. Y el tema de salud, hasta que las personas que están al frente de ese sistema de salud no conciban que la salud es el grado más importante para el ser humano, porque con salud uno puede hacer todo lo demás. Sin salud no. Hasta que no lo conciban como comercio, no vamos a salir de este meollo en que nos encontramos. Todas esas EPS que únicamente buscan el enriquecimiento sin tener en cuenta el factor humano, no va a permitir que Colombia sea un país desarrollado en el tema de salud. Ustedes mismos ven, o los que han ido a Cuba, tanto que criticamos a Cuba. Yo dije un día, hombre, ¿qué es lo que pasa con Cuba? Yo voy a ir a mirar todo lo que se dice de Cuba, y quedé asombrada con el sistema de salud en Cuba. No estoy comparando el volumen poblacional del país Colombia con el volumen poblacional del país Cuba. Pero, ahí viene el pero. Llegando a Cuba, me di cuenta que Cuba tiene en este momento 10.5 millones de habitantes. Bogotá tiene 10.8 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo Cuba puede tener un sistema de salud tan avanzado? Y comparémoslo con la ciudad de Bogotá, y Bogotá no. En Cuba nadie se muere en la puerta de un hospital. En Cuba ninguna mujer se muere de parto o de eclampsia. En Cuba no hay ningún niño que no estudie. Entonces yo dije, ¿qué criticamos si es que nosotros tenemos, por ejemplo, en Bogotá, el mismo volumen poblacional y somos inferiores al cubrimiento de esas necesidades básicas satisfechas que deben tener los asociados o los residentes en Bogotá? Entonces la salud es un problema económico, y cuando es económico, que le tocan el bolsillo al que se está usufructuando, beneficiando de ese sistema para su enriquecimiento, pues lo que estamos viendo en el Congreso, eso es lo que estamos viendo en el Congreso, la defensa, unos defendiendo la salud y nos llaman de izquierda, dizque porque defendemos los derechos, nos llaman de izquierda, pero los de la derecha, que se hacen llamar mal llamados derecha, los de la derecha, entonces, como son los que mayor beneficios económicos tienen y han recibido, entonces se oponen. Hay que darle una mirada desde el pueblo, desde la base. Nosotros como pueblo tenemos que tener en cuenta que los más afectados somos nosotros los pobres. Y un día dijo alguien por aquí, los pobres ya estamos completos y somos más. Bien, bueno, ha tocado un tema importante. Vamos a tener una mirada ahora panafricanista, más africana, afrocentrada. Nosotros de naturaleza somos científicos, sabemos de la medicina ancestral, que es una gran herencia que nos ha dejado nuestros ancestros. Tenemos unas importantes sabedoras, enfermeras también podrían ser, y son las parteras. Yo, por ejemplo, una partera fue quien me recibió. Mi familia, todos fuimos recibidos por una partera o comadrona, también la llaman.
Cuando nosotros nos caíamos y nos partíamos un hueso, estaba el señor que jalaba el hueso, le ponía las tablillas, le ponía la hierba, bueno, todo ese conocimiento que traemos nosotros. ¿Cómo haríamos para unirnos y fortalecer ese conocimiento? También sabemos que tenemos científicos que curan que sacan el antídoto de la serpiente en los territorios. ¿Cómo haríamos nosotros para articular también con el Ministerio de Salud y todo esto para fortalecer nuestro conocimiento en los territorios? Bueno, en cuanto a la medicina ancestral afro, la medicina ancestral, vamos a hablar de la medicina ancestral afro, porque la medicina ancestral es el ritual de la humanidad más antiguo. Es el ritual de la humanidad más antiguo. Esta medicina occidental fue un avance científico sobre la medicina ancestral. No solo tú, Yesenia, yo creo que digamos el 40% de la humanidad colombiana hemos sido recibidos por una partera. Eso hace parte de la medicina ancestral. ¿Por qué? Porque los territorios no tenían médicos. Y aún, por ejemplo, en el Chocó y otros departamentos más, yo pongo de ejemplo el Chocó por el tema de la ONU, cuando hizo el estudio de los departamentos más atrasados en cuanto a ciencia, tecnología, infraestructura y necesidades básicas satisfechas. La ONU dijo que el Chocó había retrocedido, en vez de avanzar, había retrocedido por esa falta de asistencia estatal y gubernamental. Entonces, la medicina ancestral, nosotros, por ejemplo, desde Bogotá, cuando construimos la política pública de comunidades negras, que fue la segunda política pública en América Latina de comunidades negras, porque la primera fue en el Brasil y la segunda la construimos nosotros en Colombia desde la consultiva distrital. De ahí se irradió para otros departamentos que construyeran sus políticas, pero la primera política pública la construimos en Bogotá. Esa política pública, uno de sus productos era los quilombos. Los quilombos basados en la medicina ancestral, en la práctica y puesta en marcha de la medicina ancestral. Los quilombos que en Bogotá nosotros desde la política pública los tenemos, poco a poco se han ido fortaleciendo porque hay unas localidades en Bogotá que ejercen la práctica de la medicina ancestral a través de los quilombos en asocio con la Secretaría de Cultura, de Salud, con la Secretaría de Salud. Pero nos falta porque esos quilombos poco a poco deben ir progresando hasta convertirse en unos centros de atención de medicina ancestral que descongestione la medicina occidental, o sea, la medicina tradicional que traemos, que descongestione, porque para allá es que debe ir dirigido los quilombos, que ayude a descongestionar, porque no solamente es para atención de comunidades negras. No solo los negros se enferman. Antes nosotros, lo voy a decir aquí sin arrogancia, nosotros nos enfermamos menos. Los negros se enferman menos, tal vez porque no tuvimos la posibilidad de hospitales. El mismo cuerpo adquirió unas defensas que nosotros nos enfermamos menos. Entonces, esos quilombos deben ser fortalecidos por la Secretaría de Salud para ayudar a descongestionar la medicina tradicional. Por ejemplo, una persona va al médico con una gripa, que porque tose mucho, que porque no puede respirar, que porque los pulmones, esas son cosas menores que se pueden en algunos momentos, ¿no?
que se pueden tratar con la medicina ancestral como lo hacen en nuestro territorio. Que muchas veces a nosotros nos llenan del veneno de la medicina tradicional u occidental, porque arregla una cosa y daña otra, como en mi caso. Hipertensa, pero la pasta de la tensión ya me dañó un riñón. Entonces, pero si yo hubiese estado atendida por mi medicina ancestral, que esos viejos allá con su tensión alta duran 90, 100 años con tensión alta. ¿Por qué? Porque se cuidan a través de la medicina ancestral. Entonces, esos quilombos, el gobierno debe poner una mirada hacia ellos de tal manera que capacite más a las sabedoras y que se le posibilite los espacios dignos de la práctica de esta medicina ancestral, y con esto ayudamos a descongestionar esas largas filas y salas de urgencias, que lo mismo que pasó con la justicia. La justicia, para descongestionar, se van creando mecanismos de, por ejemplo, amigable conciliación, las casas de conciliación. Eso es para descongestionar la justicia. Lo mismo debe pasar con la medicina para descongestionar un poco y que la persona no se sienta tan indigna, porque es que la atención es indigna. Uno llega a un centro y se enferma más de ver al otro tirado en el piso, herido, gritando, y uno se enferma antes más psicológicamente. Sí, entonces, y en ocasiones hasta maltrato del personal médico hacia esas personas. Exacto, la discriminación por raza y por clase social. Así es. Porque no solo discriminan por raza, al pobre, o sea, que tiene menos recursos, también lo discriminan. A las mujeres, no es que no sea grosera, pero es que a mí me está doliendo. Claro. A mí me está doliendo y solo yo sé lo que estoy sintiendo. Entonces, todo esa clase de discriminaciones que se dan, hay que ayudarlas con la medicina ancestral en dotación de estos espacios, de tal manera que ayudemos a la descongestión que se da con la medicina tradicional u occidental. Bien, muy bien. Bueno, ya casi para terminar esta entrevista, vamos a hablar un poco de la educación. ¿Cómo sería, de acuerdo a su conocimiento, una educación afrocentrada? Uy, Yesenia, una educación afrocentrada. Nosotros, te voy a contar también, desde la política pública, estamos buscando una educación afrocentrada. ¿Qué es esa educación afrocentrada? Colombia no conoce su historia. Y entonces, como no conoce la historia, hay que repetírsela. No conocen la historia. Nosotros somos un país pluriétnico y multicultural. Es decir, que así como existen unos grupos étnicos, también hay que reconocer que todos aquí somos una mezcla de grupos étnicos. Todos. Pero no conocemos de ese tipo, de esa cultura, que somos triétnicos. En Colombia somos triétnicos, mezcla de las tres etnias: indígena, negro y el blanco mestizo. ¿Por qué blanco mestizo? Porque los españoles que llegaron acá no eran blancos. Ellos fueron conquistados también por los moros. Entonces ellos no eran blancos. Pero aquí se nos hicieron pasar por blanco. Bueno, allá ellos, con su fraude. En esa trietnicidad, nosotros tenemos que devolver la historia y volver a la educación afrocentrada. Que esta educación, la cultura afro no se pierda. Y eso tiene que permitirlo, según la Constitución, el artículo 7º, dice que los grupos culturales, pluriétnicos,
son sujetos de defensa. Entonces tenemos que defender y cuidar la cultura. Esa cultura afro, esa cultura indígena, hay que cuidarla. Y entonces eso se hace, el cuidado se hace a través de la educación. El respeto por la diferencia, la inclusión de la diferencia, la atención de la diferencia, el conocimiento de la diferencia y el buen trato por la diferencia, el buen trato. Esa es una educación afrocentrada. Y para nosotros, la educación debe ir dirigida también a no perder ese acervo cultural que tenemos, a no perderlo. Porque cuando salimos de nuestro territorio y nos homogenizamos con otras culturas, vamos perdiendo la nuestra. Ya los muchachos no practican la danza, ya no, ahora la cultura del, ¿cómo se llama eso? Que todos quieren ahora meterse ahí en un celular y empelotarse, tirarse por una ventana. La influencer. Los influencers. Eso es una cultura que con el neoliberalismo, la homogeneización de las culturas a través del neoliberalismo, nosotros estamos perdiendo nuestra propia cultura. Más sobrevive el sistema. Estamos perdiendo. Y entonces, esa educación afrocentrada debe permitir que tanto los negros como los otros grupos étnicos mantengan la cultura a través de la educación. Y te tengo una buena noticia para que lo sepan todos. Desde la consultiva distrital, a través de la Secretaría de Integración Social, estamos implementando, pero logramos la implementación de los jardines con enfoque étnico afro. Los jardines no son apartheid. El jardín de los negros y el jardín de los indios. No. Son homogenización de conocimientos culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño blanco mestizo va a tener contacto y a conocer de por qué el pelo chuto, de por qué la nariz chata, para que cuando el niño vaya creciendo, vea al otro con respeto, tolerancia y aceptación del conocimiento y el compartimiento cultural en los jardines, porque eso ya se logra es de pequeño. Para grande no, ya árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Esos racistas que les inculcaron eso y sin saber ni siquiera qué es racismo y que nos cobran una deuda que nosotros ni siquiera adquirimos. Yo no pedí ser negra. Yo no lo pedí. Como mi color favorito es el rojo, si a mí me piden qué color quiere ser, yo hubiera dicho roja. Pero yo nunca escogí ser negra. Entonces, en los jardines, a los niños se les va a enseñar eso. Se les va a inculcar, a inducir el respeto, la tolerancia y la aceptación por algo que tú no pediste, que no escogiste. Entonces, eso es parte de la educación afrocentrada. Bien, bueno, aquí vamos con unos pilares importantes y nos falta uno. Economía. ¿Cómo nos empoderaríamos nosotros autónoma, hacer como una economía autónoma propia? ¿Cómo la direccionaría usted? Ubuntu. La economía de nosotros le falta Ubuntu. El apoyo, no estamos diciendo que vamos a ser racistas a excluir al otro. Pero a la economía nuestra le falta Ubuntu. ¿Qué es ese Ubuntu? Que si el negro quiere avanzar como sucedió en Estados Unidos, hoy son poderosos económicamente porque el negro apoyó al negro. Y eso es lo que nos falta a nosotros en la economía. Y yo lo digo así, a ciencia cierta, y que lo sepa todo el mundo. En mi territorio, en el Chocó,
nosotros a todos los que llegan allá les llamamos paisa, no sea de donde vaya. Blanco mestizo, para nosotros no existe la palabra sino el paisa. Porque para nosotros pues todos son los paisas. Porque tienen la piel un poquito más despimentada. El paisa llega al Chocó y coloca una tienda, un abarrote. Y el negro tiene su abarrote al otro lado. Cuando el paisa llega al Chocó, todos los negros corren a comprarle al paisa. Claro que también existe el factor de ventas. El paisa, como es más avispado que los negros en cuanto a ventas, el paisa para tumbar al negro vende más barato. Él da más barato, pero es para sacar al negro del comercio. Pero el negro no mira eso, que el paisa quiere sacar al negro del comercio. Solo se va y le compra al paisa hasta que el negro quiebra. Entonces, la economía que necesita Ubuntu, educación. Educación es todo. Si nosotros nos educamos para la economía, vamos a avanzar, que es lo que más nos falta en este país. Nos quejamos que somos pobres, pero enriquecemos a otros. Y todo un tiempo estamos quejándonos de la pobreza y del trato, me discriminan, pero vamos y enriquecemos al otro. Pero no nos enriquecemos entre nosotros mismos, nos falta Ubuntu. Y pongo aquí el ejemplo, yo tengo 2 boutiques. Además de abogada, también tengo mis boutiques, mi iniciativa productiva. Y que escuchen los negros. Si yo tengo 10 clientes negros, no tengo más. 10 clientes o clientas negras, no tengo más. Nos falta Ubuntu. Ubuntu, cuando yo le compro al otro, estoy enriqueciendo al otro. Cuando dejo de comprarle al mío, seguiremos sumidos en la pobreza porque no nos colaboramos entre nosotros. Y con otro agravante, no somos emprendedores. Para la economía de la comunidad negra tenemos que, digámoslo como nos decían nuestros abuelos, mija, láncese al charco que cualquiera la saca. Eso le decían los abuelos a uno allá, aprendiendo a nadar en el río. Láncese al charco que cualquiera lo saca. Y lo mismo para todos, no tenga miedo, láncese al charco, le decían a uno. Entonces a nosotros nos ha matado el miedo, lanzarnos al charco en lo económico, lanzarnos al charco. Pero son secuelas de la esclavización también. Son secuelas. Esas secuelas de la esclavización que a la hora de la abolición de la esclavitud, al negro le dieron la libertad, la supuesta libertad. Se la dieron sin un peso y más bien le pagaron al dueño de la mercancía. Entonces, la indemnización mía se la entregaron al amo. Entonces, yo salí pobre, sin ninguna posibilidad a trabajar en las espesas selvas, a sobrevivir en las espesas selvas con mi libertad, mientras el amo seguía cada día teniendo más y con el contexto pues que el gobierno les pagó a ellos por la libertad de nosotros, por soltarnos, en vez de indemnizar, le pagó fue al amo. Entonces, ese es el agravante, que quedamos más pobres, porque si a cada uno nos dan su indemnización, otra cosa sería, pero claro, no sucedió. Entonces, sí, la economía nuestra debe estar sujeta o basada en el Ubuntu. Ubuntu. Así es. El negro por el negro, apoya al negro, póngale el butaco al negro para que suba sin mirar, porque un negro que sube es el orgullo de todos nosotros, como pasó con nuestra vicepresidenta. Ella haga o no haga, es nuestro orgullo.
Sí. En cuanto para martirizar a los racistas, que se revuelquen allá. Quieran o no quieran, tenemos una vicepresidenta negra y está en el segundo cargo más importante del país. Y Así nos gracias duele. a Dios, Yesenia, gracias a Dios, la llegada de Francia Márquez, y voy a mencionar también de Petro, porque hay diferentes tipos de discriminación. La llegada de Francia Márquez sacó lo oculto que tenían los seres humanos en sus entrañas, Ujú. la miseria humana, porque para mí es la miseria humana. Salió a flote A flote. Sí. ese racismo, esa falta de respeto por la diferencia. Con la llegada de Francia Márquez, los negros sabemos cómo nos tienen aquí, si nos quieren o no nos quieren, si nos aceptan o no nos aceptan, nos dimos cuenta. Cada uno verá qué hace con eso. Sí. Y otro casito ahí, una Karen que ganó, un Karen Sevillano que ganó un concurso, por ahí no voy a decir el canal, pero Karen y Francia han sacado esa miseria humana que tienen los ignorantes, enfermos, frente al desconocimiento de las etnias, porque no son razas. El desconocimiento de las etnias, porque la raza es una sola, la raza humana. Hablemos un poco ahora del poder negro, la importancia de, del el poder político, panafricanismo. ¿Cómo abordaría usted este tema? El poder negro. Poder negro. Yo lo abordaría. A mí me ha gustado mucho la palabra Ubuntu. Lo que significa. Yo lo abordaría La desde filosofía, por eso es que le gusta tanto, maestra. Eso está desde adentro, lo lleva adentro, en sus genes, en la sangre. ese poder negro, yo lo abordaría desde lo económico, lo político, desde lo económico y lo político, porque lo social es todo lo que vivimos. Sí, Desde lo político, tenemos que apoyarnos para ir por el poder negro. sí, En la medida en que nosotros no estemos en los espacios de representación y toma de decisión, no tendremos poder. Y el poder negro se adquiere con Ubuntu. Con Ubuntu. sí. ¿Qué nos Vamos, falta? ¿Qué nos falta? vamos por el poder negro. Sin racismo, sin discriminación, sin atropello del derecho del otro. Vamos por el poder negro. Nosotros podemos. Y en lo económico, como nosotros no tenemos ni poder económico, ni de relaciones, ni político, el poder negro se adquiere en esas tres condiciones, de relaciones, de político y económico, que es lo que nos falta. Y como eso nos falta, de nosotros depende. Es de nosotros la responsabilidad de dejarle a nuestros hijos la brecha abierta, de dejarle a nuestros hijos un camino con esos desaprendizajes, porque hay que poner al otro a desaprender esos hábitos, esa estigmatización con nosotros. Esa brecha hay que abrirla y ya empezamos con Francia para ir incidiendo en el poder negro, sin discriminar al otro, sin atropellar al otro, pero ya es hora, desde la abolición de la esclavitud de 1851 a hoy, da vergüenza, 173 años más o menos, da vergüenza que nosotros nos paremos a decir con tanto orgullo nuestra primera vicepresidenta negra. La responsabilidad es de nosotros. Y eso más que orgullo da vergüenza. Porque ¿dónde estamos nosotros?
¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso es que ser líder es únicamente patonearse un barrio? Ser líder es en influir tanto en lo económico, lo social, lo político y lo cultural, para que avance nuestra raza. Eso es que es ser líder. Eso es que es ser líder. Ser líder no es únicamente, ay, no, yo soy líder. ¿Y qué lidera? ¿Está ayudando a liderar el poder negro? Que es lo más importante y lo que nos falta, el poder negro. Sin poder no hay cómo joder. Así es, maestra. Sin poder no hay conciencia y no podemos avanzar. Pero bueno, ahí vamos y vamos para la cima. Finalmente, un mensaje fuerte para nuestro pueblo que se encuentra en cada rincón del planeta Tierra. En cada parte de esta tierra hay un africano. Bueno, vamos a dirigirnos a esa gran diáspora y a los que todavía están allá. Bueno, a los que están allá en África, ellos saben qué hay que hacer y es lo que hacen. Y están luchando. Están luchando por libertades. Pero para nosotros los que andamos por todo el mundo, cuando discriminan a un negro o a una negra, nos están discriminando a todos. Saquémonos de la mente que es que discriminaron a Isabel Córdoba. No. Si tú eres negro o negra y discriminan a Isabel por negra, están discriminando a todos. Claro. Y no estamos incitando a la lucha, pero sí estamos incitando al debate por nuestro derecho. El derecho a hacer lo que nos dejaron, hacer lo que haya sido por Big Bang o por creación, por lo que haya sido, nos tocó. Me tocó ser negra, es mi derecho. Y todos estamos en la obligación de defender ese derecho que tenemos todos, el derecho a nuestro color, porque nos discriminan es por el color. Para el mundo entero, cuando haya un acto de discriminación contra un negro, no digamos discriminaron, nos discriminaron. Ese es el mensaje. Nos discriminaron. Entonces la pelea es de todos. La manifestación es de todos. La inconformidad es de todos. El enojo es de todos. ¿Que discriminaron al futbolista? No discriminaron al futbolista. Nos discriminaron a los negros. Porque al futbolista lo discriminaron por negro. ¿Y tú qué eres? Negro. Tú eres negro. Y por eso te discriminan. Entonces el mensaje es, cada vez que discriminen a un negro, asumamos lo que soy yo en carne propia o a una negra. Y que entre nosotros practiquemos en el mundo entero donde estemos el Ubuntu. Unidad no existe. La unidad ni en las familias. El Ubuntu. ¿Qué es Ubuntu? Atención del otro. Si yo estoy bien, procuro que el otro esté bien. Si yo como, que el otro coma. Entre nosotros, amémonos y no nos despreciemos, que ya bastante hemos sufrido con el desprecio del resto de la humanidad hacia nosotros. Clasifica para presidenta. Pasó el examen perfecto. ¿Yo? Sí, ¿Yo? claro, eso dicen. No. Acá están diciendo eso. No lo digo yo, acá me lo están diciendo. Por acá me está soplando eso y lo estoy diciendo para que no vaya a quedar. Yesenia me postuló a la presidencia. Por acá me están diciendo eso. Y lo otro, quisiéramos que nos diga dónde queda su TIC, dirección, dónde la conseguimos.
Bueno, la boutique de Isabel Córdoba, que es en San Andresito de la 38, roncador y quitasueño. La dirección es calle Novena, número 3717. Los locales son 163, 164, 165 y otros números más. Ah, Es el boutique. Tenemos ropa para damas, todo lo que tiene que ver con damas. Para damas, todo. De la cabeza hasta los pies. perfecto, perfecto, maestra. Muchísimas gracias por traernos este tema acá a reflexión, y a ustedes, queridos hermanos, muchas gracias por estar ahí presente y pendiente siempre de esta programación de su canal Afro. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a usted por esta invitación y pues agradecerles y que todos los colombianos y colombianas sepan que soy negra, negra, negra. Así es, hermana. Uhuru, África libre, poder negro.